Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si me ven así es porque estoy con un filtro, porque quería grabar este video, pero no estaba nada arreglada en lo que es la cara, pero yo pienso que eso da igual de todas maneras. Pero de todas maneras, bueno, vamos a hablar sobre identidad y autoestima. Sí, hoy te ha tocado. Antes de hablar de este tema de identidad y autoestima, yo sé que en algún momento te has visto la película de Rey León. Sí o sí te las has tenido que ver porque el Rey León es cultura general. El que no se ha visto el Rey León, ¿en qué mundo está? Y aún si no te has visto el dibujito, existe la película que fue live action, que también todo el mundo se la fue a ver. Hasta yo llevé, creo que a mi tía. Imagínense, ya. La cosa es que ahí tenemos que hablar algo interesante. Más o menos un pequeño resumen de la película. Es que cuando Simba nace, el hijo de Mufasa, él estaba destinado a ser el rey, pues el rey de todo ese lugar. Pero pasa ese acontecimiento pues terrible, un spoiler para los que no se han visto esa película tan grandiosa, que pues muere el papá, Mufasa muere, y el tío de Simba lo acusa, o sea, como que es por tu culpa, y Simba acude al exilio. Aunque todos sabemos que en sí Mufasa fue asesinado por su hermano, no tuvo nada que ver Simba. Entonces cuando Simba pues se va, es exiliado, conoce a dos personajes muy importantes en esa película que los amamos, aunque el mensaje que le daban a Simba era más o menos, ¿no? Entonces conoce a Timón y Pumba. Era un jabalí, no me acuerdo qué animal es el otro, pero la cosa es que cuando él los conoce durante el exilio, ellos le enseñaron la palabra Hakuna Matata. Y pues Hakuna Matata era lo que significaba algo como que nada de preocupaciones, sin preocupar siempre, ocuparse, y es como hay que vivir Hakuna Matata en toda esa situación. Entonces pues le enseñan lo que es Hakuna Matata, y en ese proceso pues Simba empieza a olvidar ya el pasado, lo que había pasado con su papá y todo eso, pero también empieza a olvidar quién era él. Empezaba a olvidar que él era el hijo del rey. Y aunque él de verdad quería olvidarse de que él era el rey, de todas maneras la esencia de que él era un rey vivía dentro de él. Él quería olvidar todo eso, pero él tenía que volver y ocupar su lugar, porque él seguía siendo el rey. Su tío estaba haciendo que todo lo que estén viviendo allá, en lo de los animales, estén en un completo caos. Entonces ahí aparece ese babuino, ese monito que se llamaba Rafiki, algo así, que le ayuda y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que olvidar, porque él estaba con vergüenza, culpa, remordimiento, y todo eso no le permitía aceptar su verdadera identidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Saber quiénes somos nosotros es importante para poder cumplir nuestro propósito en la tierra. ¿Por qué es que el tío seguía haciendo de las suyas y por qué todo pasaba así? Porque Simba aún no aceptaba quién era él, o sea, había olvidado que él era el rey, y entonces estaba haciendo pasar por cosas muy fuertes a su pueblo. Había olvidado su identidad. Y ahora, a veces nuestra identidad es trastornada también cuando nuestra autoestima se afecta, cuando nuestra autoestima tiene un choque. Por esto, este pequeñito mensaje que les voy a poner en YouTube, pues espero que les ayude, a tanto como a grandes como a pequeños. Y bueno, vamos a ver unas pequeñas pautitas, ¿ok? ¿Qué cosas, qué situaciones o personas definen nuestra autoestima o nuestra identidad? Por ejemplo, las personas con las que te rodeas. A veces cuando tú no tienes muy clara tu identidad o muy clara tu autoestima, te dejas llevar por lo que otras personas te dicen y haces lo que otras personas hacen porque piensas que eso tienes que hacer, ¿no? O también, por ejemplo, lo que otras personas dicen de ti, piensas que eso es real. Por ejemplo, si te dicen no vales para nada, eres un inútil, no sé qué, como tu identidad está mal, no puedes decir no soy así, porque tú piensas que lo que te están diciendo es así. O sea, eso hace que cuando nuestra identidad está trastornada, todo lo que nos dicen también como que ya lo recibimos y no importa nada. También, por ejemplo, nuestros padres, por ejemplo, los padres, nosotros siempre estamos como que atentos a lo que nos dicen, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen algo malo o cuando nos dicen que nos hemos equivocado o hemos hecho algo así, también choca ante nosotros, y ya como no tenemos muy bien claro eso, nos dejan mal, ¿sí o no? Pero no cuando te reñen está bien, sino cuando te dicen, por ejemplo, se les escapa cierto, no sé, calificativo o algo así, y ahí es cuando nos dejan un poquito mal. Y alguien con una baja autoestima es una persona muy débil.
Por ejemplo, yo mucho tiempo he tenido una bajísima autoestima porque, si se dan cuenta, yo soy una persona rellenita, ¿ya? Y entonces las personas, hay personas que son buenas, te dicen de buena manera, pero hay personas que no sé si lo hacen con malicia o cómo lo hacen, pero te dicen cosas que te lastiman. Y a mí me lastimaron muchas veces con comentarios, con calificativos, y yo me los creí. Y me llegué a sentir mal mucho tiempo. La identidad se puede definir como el proceso de construcción en respecto a lo que es la esencia, la naturaleza, la personalidad de una persona. Y bueno, según lo genético, ¿no? Es la identidad, pues, que tienes un color de ojos, tienes unos rasgos que pues otras personas no tienen. Pero según ya lo bíblico, se podría decir que tu identidad te ayuda a descubrir tu propósito y descubrir el llamado desde la perspectiva de Dios, ¿no? Desde la perspectiva del Creador. Por ejemplo, vamos a hablar de Pedro. Pedro, cuando Jesús lo llamó para que sea su discípulo y le cambió el nombre, Pedro todavía no tenía muy claro quién era Jesús. Entonces, Pedro reconoce cuando tiene una conversación con Jesús, que Jesús definitivamente era el Hijo de Dios. Y entonces, cuando Pedro reconoce eso, cuando tienen claro la identidad de Jesús, cambia la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque le reafirma el motivo por el cual Jesús le había cambiado el nombre, dándole sentido a la nueva identidad espiritual que Jesús le estaba dando. Porque ya no se iba a llamar Simón, sino que se iba a llamar Pedro, que es como roca, que es fortaleza, algo así. Entonces, es cuando nosotros también, aparte de nuestra identidad, identificamos la identidad de Jesús, el propósito que Él tiene para nosotros se hace más claro. Es como que no es algo simple, sino que es algo sobrenatural. Por ejemplo, si Dios te dice a ti que tú tienes un llamado muy grande, pero tú no reconoces que es Dios, tú no reconoces que es Hijo de Dios, no tomas en cuenta esas palabras porque las tomas como que fuera cualquier cosa. Pero cuando tú tomas en cuenta que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios, pues dices, sí tengo un llamado muy grande porque el mismo Dios me lo está diciendo a mí. Ahora, una vez que ya más o menos hemos entendido lo que es la identidad, vamos a leer un versículo en 1 Juan que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En el versículo 2 de 1 Juan 3 dice que nos podemos imaginar lo que vamos a hacer después, pero lo que no nos podemos imaginar lo que vamos a hacer después, pero lo que sí podemos estar bien seguros es de que somos semejantes a Dios. No de que, somos seres sobrenaturales, no, sino que Él nos ha creado a imagen y semejanza, también lo dice la Biblia. Nuestro mayor reto en todo este proceso de construcción del carácter, de esencia, de todo, es poder llegar a vernos como Dios nos ve. Ese es el mayor reto en nuestra vida que pues vamos a poder experimentar. El Señor Jesús no nos mira en base a lo que nosotros somos hoy, sino que nos mira en base al diseño que Él tiene para nosotros. Porque, como nosotros bien sabemos, Él nos ha creado. Él es nuestro diseñador. Nosotros tenemos derechos de autor Jesucristo. No tenemos derechos de autor Dios. Exacto. Entonces, Él no nos mira en base a lo que tú y yo somos ahorita, sino que Él nos mira en base al diseño que Él tiene para nosotros. Nos mira en base al propósito que tiene para nosotros. Nos mira en base al cumplimiento del llamado que Él tiene para nosotros. Mientras más conocemos a Dios, más conocemos al Hijo, más conocemos al Espíritu Santo, también más queremos parecernos a ellos. Esa tiene que ser nuestra meta, querer parecernos a Jesús. Y bueno, eso es más o menos nuestra identidad. Que te quiero hacer unas preguntas, como que ¿estás dejando que otras personas definan quién eres? ¿Qué tipo de comentarios estás escuchando respecto a ti? ¿O estás viviendo bajo el diseño de Dios? Creo que el video anterior, que sí me demoré un montón de tiempo en volver a hacer un nuevo video, dije que para mí seguir a Dios es muy difícil. De verdad es muy difícil porque hoy en día el mundo te juzga hasta por lo que respiras. Y entonces es muy difícil ser cristiano en esta actualidad. Yo pienso que siempre ha sido difícil porque al momento en que tú dices soy cristiano, soy evangélica, todo el mundo ya empieza a mirarte algún defecto para decir, y así eres cristiana y así eres hija de Dios. Entonces es muy difícil. Pero tenemos que afirmar nuestra identidad y empezar a vivir como hijos de Dios y empezar a tratar de parecernos. Eso es todo. Bye. Cuídate.